Artrodesis lapidus porque sí. El tema acá sería, levantemos la mano, ¿quién de todos los que está en la sala hace artrodesis de lapidus? Bien. Espero que cuando termine esta charla sean más los que levanten la mano. Este es el instituto donde yo trabajo, en la ciudad de Córdoba. Córdoba queda en el centro del país. Y aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino que el que conquista ese miedo. Y creo que el término sería artrodesis de lapidus triplanar, y la pregunta es si este es el camino a la solución. En esta presentación, los objetivos que tengo es hablar de lapidus hasta la actualidad, del concepto de bidimensión a tridimensión del hallus valgus, la osteosíntesis, carga precoz o tardía, sus indicaciones y la técnica quirúrgica que utilizamos. En 1934, Lapidus hace su presentación, una presentación tal vez un poco apresurada, porque quería mostrar lo que realmente estaba haciendo, y él un poquito se basaba en la necesidad de volver no a los orígenes, sino de los orígenes del mono, tratar de que el dedo gordo volviera a posicionarse como realmente tendría que estar. Si ustedes ven el detalle en el mono, el dedo gordo está pronado y los sesamoideos están subluxados. Fíjense en la presentación donde la hace 1934 en una publicación de un Surgery, Gynecology and Obstetric, y en su primera presentación, él fija el primer metatarsiano y la base del primero y el segundo. Él tiene un concepto biplanar. Él habla que los ángulos, que él utilizaba ángulos de mayores de 15 grados. En su primer trabajo, como le dije, es un trabajo muy a la ligera porque no especifica el número de casos, sutura las articulaciones, el hemobilis en yeso, y como le digo, hace un informe preliminar. En su primer momento no hace osteosíntesis. Posteriormente sobrevinieron una serie de trabajos en el cual van modificando este lapidus, y la importancia es fijar la articulación metatarso-cuneal primera. Pero ¿qué estamos viendo cuando hacemos o vemos una cirugía de lapidus? Cuando vemos o queremos corregir un hallus valgus, estamos viendo bidimensionalmente, en dos dimensiones. Pero tenemos que aprender a que el mundo es tridimensional. El pie es tridimensional. Y acá aparece el concepto de la tridimensión. En 2017, este señor Dayton nos habla de que el nivel anatómico de la deformidad es el cora, y el plano frontal de la deformidad tiene una importancia trascendente. En este trabajo de Santrop, en uno de los párrafos, habla de que siempre que se incluye la corrección triplanar, el tamaño de la deformidad es irrelevante. Es decir, los conceptos que teníamos hasta ahora de medidas de ángulo y clasificación angulares pasarían en la historia. Y entonces vamos un poquito a comprender los ejes del espacio. Esto que nos enseñaron, los ejes X, Y, Z, transportados al plano del cuerpo, el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. Y acá lo podemos ver en el primer metatarsiano, el eje Y, el eje Z y el eje X. En una vista frontal y en una vista superior. La combinación de los ejes X, Z nos daría el plano transversal, el eje X, Y, Z, el plano sagital, y este es el eje X, Y, el plano coronal o frontal que le tenemos que empezar a dar importancia. Y así, lo que se altera en el hallus valgus no es solamente el plano transverso, donde medíamos solamente todos estos ángulos, o la altura del primer metatarsiano. Señores, se altera el plano frontal, la rotación del primer metatarsiano, los sesamoideos, lo estamos descuidando.
Y así como podemos ver el efecto del desplazamiento en el plano transverso del primer metatarsiano, que esto es lo que nos importaba hasta ahora como única condición. El primer metatarsiano se iba, se arrastraba, dejaba los sesamoideos en esta zona y medíamos los ángulos y a partir de eso tomamos una decisión quirúrgica. El plano sagital teníamos en cuenta si el primer meta se nos iba hacia arriba o se nos iba hacia abajo, pero nos olvidamos del plano transverso, del plano frontal. Este plano frontal donde sabemos que el primer metatarsiano, en un 87% de los casos de los alus valgus, realiza una pronación y en esa pronación desplaza a los sesamoideos. ¿En qué depende el éxito de una corrección de un alus valgus? El éxito consiste en que hagamos una buena planificación, alineemos, hagamos un balance de partes blandas, la técnica sea traumática, una adecuada fijación y un protocolo postoperatorio adecuado. Ahora, ¿todas las cirugías de alus valgus resultan exitosas en las manos de todos los que estamos acá? Si uno ve esta serie de casos, y uno diría, qué fantástico, me quedó excelente. Pero cuando miro los sesamoideos donde están ubicados, me doy cuenta de que algo no estoy haciendo bien. Entonces, ¿el éxito de la corrección del alus valgus depende de una adecuada alineación ósea? El paradigma de una adecuada alineación ósea dependía, o lo veíamos en dos dimensiones, y nos fijamos el plano transverso, el plano sagital. Por lo tanto, solo estamos evaluando el grado de deformidad. Señores, vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Desde 1956 hasta la fecha, acá tenemos, es decir, que no es tan reciente el trabajo de Dayton, hasta la fecha, todos estos autores ya habían prestado la atención en el que el primer meta estaba pronado, la eversión, la rotación, la pronación, la eversión, la supinación. Es decir, no es esto tan nuevo, tal vez no lo queríamos ver. Y siguen los trabajos, 2013, la rotación en el plano frontal, 2017, la relación de la corrección triplanar de los metatarsianos, es decir, la necesidad de llevar los sesamoideos a su posición normal. Siguen los trabajos, en un trabajo de 2018, Doty nos habla de la necesidad de llevar a la rotación, es decir, supinar el primer metatarsiano. 2018, vuelven a insistir en este trabajo en la necesidad de el concepto de la tridimensión y del cora, es decir, el ángulo donde está la desviación. Otros trabajos donde hablan conceptos de tridimensión, conceptos de rotación del ángulo, del centro de rotación, es decir, 2018. Y ahora, esto que nos enseñó Ramón de la torrectomía, creo que también acá se puede aplicar muy claro. A la torre de Pisa la podemos cortar en todos los pedazos, le podemos sacar una parte, le podemos hacer de todo. Pero, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en cortar la torre o el problema está en la base, en la inestabilidad de la base? Señores, esto que nos enseñaba Ramón, que no teníamos que hacer una torrectomía, sino que la teníamos que enderezar, creo que es un poquito lo que nos enseña a dónde tenemos que ir al problema y en relación al centrado del cora y que tenemos que corregir la rotación, es decir, la pronación del primer meta. Por lo tanto, la rotación del primer meta y el cora van a pasar a jugar un papel importante en la corrección del alus valgus. Aquí está el cora. Por lo tanto, debemos ver el pie en sus 3 dimensiones. Debemos corregir no solo la abducción del alux, la aducción del metatarso, sino también la pronación del metatarso. Este señor también nos habla del concepto de tridimensión y en un trabajo muy fresquito. ¿Qué es la tridimensión? Esto es estudiar los 3 planos del espacio. Es decir, no estamos olvidando
de este plano, del plano frontal. Estamos olvidando de los sesamoideos. ¿Y cómo podemos ver esa desviación? ¿Cómo podemos ver ese tercer plano en una radiografía anteroposterior? Bueno, existen signos, como por ejemplo el redondeo de la cabeza, el aparente desplazamiento de los sesamoideos, el arqueamiento de la cara externa del primer metatarsiano y en la vista axial la rotación de los sesamoideos. Acá lo podemos ver en la radiografía, aparente subluxación, el redondeo de la cabeza, el arqueamiento y la vista axial. Esta es una clasificación conocida de Hardy-Charman, que es muy útil. Después le hicieron sus cambios. También empiezan a aparecer publicaciones en que nos hablan de cómo tomar realmente esos sesamoideos, ya que según el grado de flexión esos sesamoideos se acomodan o no. Y se preguntan en el 2014 si se justifica una radiografía axial y la conclusión que solamente en los casos 4 y 5 de la clasificación de Charman se consideraría útil. Y acá es un trabajo en el cual nos habla de que el grado de deformidad o de subluxación en las radiografías axiales estaría representado en función del grado de flexión. También lo podemos medir con tomografías de carga. Aparece el famoso ángulo alfa para poder medir. Empiezan a aparecer clasificaciones para poder evaluar todo esto. Se trata de cuantificar si la relación entre el ángulo intermetatarsiano y el ángulo de desplazamiento de los sesamoideos o de supinación o pronación del primer metatarsiano tiene relación. Y así creo que aparece una clasificación que me parece muy útil, que es la clasificación del alus valgus en triplanar hecha por Hatch y Dayton. En esta clasificación tratan de ver distintos factores que ya los vamos a ir evaluando un poquito rápidamente y clasifica desde el grado 1 a grado 4 con un 2A y un 2B. Acá tenemos la clase 1, en el cual el ángulo intermetatarsial y el alus valgus está aumentado. Como pueden ver, no habla de mediciones, excepto en un caso. Solamente le considera si está aumentado o no. El primer metatarso no tiene pronación. Los sesamoideos podrían estar subluxados y no hay degeneración articular. En la clase 2, ángulo intermetatarsial y alus valgus aumentado. El primer metatarsiano ya tiene pronación y los sesamoideos no están subluxados. Hablamos de luxación o subluxación, perdón, en relación a la cresta. Y no hay degeneración articular. En el 2B es exactamente lo mismo, pero los sesamoideos están luxados de la cresta. En el grado 3 aparece el concepto de los segundo y tercer metatarsiano aducto, y en el grado 4 ya cuando hay una degeneración articular. Acá lo podemos entender. Vemos que el ángulo del alus valgus intermetatarsial primero está aumentado, 100 grados. Evaluamos si hay evidencia clínica o radiológica de artrosis y si hay evidencia, lo que vamos a hacer es una artrodesis de la metatarso-falángica o una artroplastia de la metatarso-falángica. Si no hay evidencias radiográficas, veremos cómo está el antepié. Si tenemos un antepié varo, haremos una corrección del plano transverso del segundo y tercer meta y una osteotomía o una triple corrección. Y acá donde aparece el concepto de triple corrección. Si el antepié no está en varo, evaluaremos si el primer meta está pronado o no está pronado. Si no está pronado, haremos una osteotomía del primer metatarsiano, la que ustedes consideren, más liberación de los sesamoideos. Ahora, si está pronado y hay subluxación, podremos hacer, si no hay subluxación, podremos hacer corrección con o sin capsulotomía lateral y si hay subluxación, pensaremos en una triple corrección más capsulotomía lateral o antes de la corrección. ¿Cómo lo fijamos? ¿Con qué lo fijo y dónde lo fijo? Bien, lápidos originalmente no lo fijaba, después aparecen el sistema de fijación con 2 tornillos que tuvo muchos inconvenientes, aparecen las placas
placas con tornillos dorsales, aparecen las placas dorso-medial con tornillos de compresión, aparecen las placas medial y tornillos de compresión, placas plantar y tornillos de compresión, la cual actuaría como banda de tensión por la forma que tiene el arco. Y este señor Dayton nos habla de la doble placa sin tornillos de compresión y nos dice que él le va muy bien. También hay clavos endomedulares, tutores externos, etc. Este es un trabajo interesante que trata de, con un mismo tipo de placa, en un modelo de hueso, explicar un poquito las distintas diferencias. La conclusión es que las placas plantar y las placas medial tendrían mejor resultado. Carga de peso. ¿La carga precoz es igual a retardo de conciliación o no unión? Todos los trabajos que vamos a estudiar están relacionados. Carga de peso, no unión. Es decir, lo hacemos pisar antes, no cuando. Y una osteosíntesis sólida, ¿es sinónimo de carga precoz? Bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros actualmente estamos haciendo carga inmediata con zapato postoperatorio plano, nada de tacón invertido y con apoyo total. Estos son un poco de los trabajos que nos hacen pensar que lo que estamos haciendo está bien. Carga inmediata de peso, de los cuales solamente 2 no uniones. Este es otro trabajo de 2015, que no hay incremento de complicaciones con carga completa inmediata. Este es otro trabajo que de 136 pacientes tuvieron 3 no uniones. 2018, 443 artrodesis en un estudio multicéntrico. Se demostró que no es necesario la carga prolongada. Este es un trabajo del 2018, de 101 pacientes, 4 tuvieron signos de no unión. Un trabajo del 2019, una alta tasa de fusión con apoyo temprano en el 96,82%. Y entonces, ¿por qué nosotros hacemos carga precoz? Porque una carga, una prolongada no carga, incrementa los riesgos de trombosis venosa, porque hay menor riesgo de caída del paciente, por efecto psicológico, por la capacidad mejorada para realizar actividades de vida diaria, confort del paciente, y la fijación rígida minimizaría los riesgos de no unión. ¿Cuáles son las indicaciones actuales de la artrodesis del lápido derrotadora? Entonces, acá cambiamos, porque hasta hace un tiempo solamente hablamos de lápidos, sobre todo ángulos grandes y articulación inestable. Entonces, ahora, el alus valgus, cuando haya necesidad de derrotar, estaría indicada la artrodesis del lápidus. Y el ángulo intermetatarsiano tal vez no tendría mucha importancia. En los alus limitus elevados rígidos, en la artritis reumatoidea, en la exostosis dorsal del metatarso cuneal, en la hipermovilidad del primer rayo, que no sabemos si es causa o consecuencia, en algunos casos de pie plano, en la estabilización de la columna media y en las metatarsalgias menores. Por lo tanto, siempre que se incluye la corrección triplanar, el tamaño de la deformidad es irrelevante para estos autores. La técnica quirúrgica, la artrodesis del lápidus, actualmente le podríamos decir artrodesis triplanar o derrotadora. Es importante cuando hacemos la planificación tener en cuenta las 3 dimensiones, pensar en 3 dimensiones. Y acá todos estos trabajos nos vuelven a insistir en el que la importancia del plano frontal. Ya el trabajo de Mortier, Bernard y Maestro ya nos hablaba de la relación y de la rotación del plano frontal. Este es un esquema que yo hice como para poder entender qué es lo que hacemos en la cirugía. Nosotros colocamos 2 clavijas con un separador Hintermann, lo que permite trabajar con mayor precisión la superficie articular y hacerlo más rápido. Y posteriormente esa clavija la rotamos, la supinamos, hasta lograr que los sesamoideos estén en su lugar y corregir el ángulo de desplazamiento. Acá podemos ver, esta es la pre, y acá podemos ver cómo lo hemos acomodado.
fíjense los alambres, cómo hacemos la rotación y bajo visión radioscópica podemos ver la corrección y todos los detalles que nosotros veíamos en los ángulos, sobre todo el signo de redondeo, el signo de la cara externa del primer meta, fíjense cómo se corrigen y cómo corrijo el PASA sin necesidad de tocar la superficie articular distal. Este es un caso como para mostrarle que el tipo es una lesión 2B según la clasificación de Hatch y Dayton. Acá podemos ver el preoperatorio y acá es lo que yo le explicaba, colocamos un separador Hintermann, trabajamos la superficie articular y una vez que tenemos eso, con esos mismos alambres lo que hacemos es corregir la desviación, es decir, supinamos el primer metatarsiano. Y este es el postoperatorio inmediato intraoperatoriamente. Algunos casos clínicos como para que podamos ver. Entonces, como para ir terminando, ¿por qué hacemos Lapidus? Porque creemos que la corrección triplanar de la deformidad es importante, porque mantiene restauro el primer metatarso falángico, porque reposiciona el primer rayo en la posición recta, porque permite corrección o control de los factores de deformidad, porque permite la congruencia de la primera articulación metatarso-falángica, porque reduce el ángulo intermetatarso 1 y 2, porque realinea los sesamodeos, restaura la carga del primer rayo y estabiliza la columna media. Hay que arriesgarse a hacer cosas nuevas. Si se acierta es tu recompensa, si te equivocas es una lección. Y por último, para llevar a casa, el concepto de tridimensional de Allus valgus, la necesidad de fijación, creemos que lo más adecuado es placas bloqueadas dorsal y tornillos de compresión, o plantar todavía no tenemos experiencia. Sugerimos una carga temprano y creemos que debemos incluir en el estudio las radiografías axiales, ya sea radiografías del sesamoideo o con TAC. El espacio-tiempo es la cuarta dimensión, la cual creo que todavía no vamos a poder manejar. Y como dijo el doctor Antonio Viladó, una intervención bien indicada puede quedar bien, aunque se cometan errores técnicos en la operación, pero una intervención mal indicada y perfectamente ejecutada, en el mejor de casos, dejará las cosas como están, pero es probable que las empeore. Agradezco a Ramón toda su hospitalidad en todos estos años que lo conozco y este es un poquito un resumen de mucho de la gente que he tenido la oportunidad de conocer y de estar con ellos. La verdad que les agradezco infinitamente porque se brindan con su sabiduría a cambio de nada. Muchas gracias y esto es Córdoba.